Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo estudio profético. El día de hoy con el capítulo 5 del libro de Daniel. Y miren, antes de comenzar con el tema en cuestión, quisiera recalcar este punto. Tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 están estrechamente entrelazados. Estos dos capítulos tienen el mismo eje temático. Este eje es el juicio de Dios. Los dos están abordando este tema. Y en el capítulo 4 sabemos que se nos narra la historia de Nabucodonosor, cómo Dios lo reprendió, pasó juicio sobre él y Nabucodonosor al final reconoce a Dios, se arrepiente y transforma su vida. En el capítulo 5, en cambio, vemos a Belsasar y Dios también pasa juicio sobre este rey. Pero, a diferencia del capítulo 4, Belsasar es hallado falto. ¿Qué nos enseña esto? Y quiero comenzar con esta lección. A pesar de que ambos capítulos tienen el mismo tema central, el resultado es diferente. Y esto nos indica que Dios quiere que todo ser humano proceda al arrepentimiento, que todo ser humano se vuelva a Él, que todo pecador se arrepienta, pero la decisión final está en ti mismo, en cada persona. Dios no puede obligarte, tú eres el que decide si aceptas o no aceptas al Señor. Con eso en mente, vamos a introducirnos al estudio como tal. Y como siempre, es muy importante establecer un contexto histórico para comprender mejor los hechos que narra el capítulo 5. Y aquí es donde entra el primer personaje. Este personaje se llama Nabonido. Muchos no lo conocen, de hecho la Biblia no lo menciona, pero van a ver que es un personaje muy importante en esta historia. Nabonido permaneció del año 553 al 543 en Tenma. Nabonido era el rey en aquel tiempo. Y debido a una enfermedad, él se va a esta zona de Arabia, a Tenma, y busca sanidad, ¿no? Busca recuperarse, y se recupera. Una vez que él sana, empieza una campaña militar en toda esta región. Eso produjo que se apartara de los asuntos del gobierno. No podía estar al 100% ocupando sus funciones como rey. Y tampoco estaba en la capital, estaba muy alejado de Babilonia. Por eso, decide nombrar a Belsasar, su primogénito y heredero al trono, como corregente. ¿Qué es un corregente? Es alguien que ocupa el lugar del rey. Tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas funciones, los mismos privilegios que tenía el rey, ¿sí? Pero siempre iba a estar sublevado al rey como tal. Entonces, Belsasar fue nombrado corregente. ¿Por qué recalco esto? Porque si ustedes se acuerdan, en el capítulo número 5 se nos dice al final que Daniel iba a ser nombrado tercero en el reino por Belsasar. Y algunas personas se preguntan, ¿por qué el tercero? ¿Por qué no el segundo? Es por ese motivo. Nabonido estaba primero, Belsasar estaba segundo como corregente y Daniel hubiese sido el tercero de no ser porque en aquella fatídica noche Babilonia cayó en manos de los persas. ¿Sí? Entonces, todo lo que les acabo de narrar está confirmado por la arqueología. Hace varios años no se conocían estos datos y algunos ponían objeción al capítulo 5 de Daniel, pero ahora la arqueología ha confirmado todo esto y prácticamente se puede confirmar todo lo que narra el capítulo 5 de Daniel. Principalmente la fuente es la que ven aquí en la esquina superior izquierda. Este es conocido como el cilindro de Nabonido. Ahí están narrados todos los hechos que estoy contando y todo lo que aconteció cuando cayó Babilonia. En la parte de abajo pueden ver una representación del famoso rey Nabonido y como podrán apreciar, pues era un fiel adorador de los dioses lunares. Continuando, en el año 543 Nabonido regresa a Babilonia. ¿Sí? Él había regresado de manera imperativa por un motivo especial. Ese motivo era que Ciro el persa mostraba cada vez más ser una amenaza. Esto lo revisamos con un poco más de detalle en el capítulo número 2, en el estudio del capítulo 2. Y vimos que Ciro se había aliado con los medos, había armado un gran ejército y empezó una campaña militar. Entonces estaba ya acercándose a los límites de Babilonia. Eso hizo que Nabonido regresara para poder confrontar a Ciro. Eso produjo lo siguiente. Ciro entra con sus tropas y llega hasta Opis. Aquí se libra una batalla importantísima. En la batalla de Opis, Opis era una pequeña ciudad de Babilonia, los persas logran vencer a los babilónicos. Los vencen.
y las tropas de Babilonia se repliegan, y Belsasar corre a la ciudad de Babilonia a refugiarse, a esconderse ahí y a armarse para poder repeler a las tropas de Ciro. Mientras tanto, Ciro seguía bajando y llega hasta Sipar, que esta era una ciudad más grande y que le abría las puertas a la capital. Ciro logra conquistar Sipar y las tropas llegan en el mes de octubre del año 539 a.C. a las afueras de la aparentemente inexpugnable Babilonia. Sí, entonces llegaron a sitiar, rodearon toda la ciudad y estaban listos para conquistarla. Pero Belsasar estaba muy tranquilo. Y eso lo demuestra toda la narración del capítulo 5, porque según su parecer, Babilonia era inconquistable. Y más adelante les voy a mostrar por qué él pensaba esto y por qué en medio de una guerra, en medio de un sitio militar, Belsasar estaba tan tranquilo. Y sucedió lo que nos narra el capítulo. Versículos 1 y 2 nos dicen: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Miren, hermanos, aquí podemos extraer una lección muy importante. En primer lugar, Belsasar estaba ahí tomando, estaba bebiendo vino, estaba prácticamente ebrio. Por eso dice que manda a traer los vasos, los utensilios del templo del Dios verdadero. Y esta es la primera lección que nos da esta historia, hermanos. Las bebidas alcohólicas, este tipo de sustancias, nunca traen nada bueno. Nos llevan a cometer locuras. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado historias de borrachos que han terminado muy mal? Y lo mismo está sucediendo aquí. Uno de los factores que influyó en que Belsasar cometiera esta obra tan blasfema fue que estaba ebrio, él y toda su gente. Y ojo, Belsasar conocía quién era el Dios verdadero. Y eso lo vamos a ver un poquito después. Belsasar sabía sobre el Dios de Daniel, sobre Daniel mismo. Y sin embargo, se atreve a tomar los utensilios del templo. Y más aún, dice que alababa a sus dioses mientras bebía vino en ellos. ¿Qué podemos notar de aquí? Con su actitud, Belsasar está asumiendo que su cultura, que su nación, que su poder, que sus dioses son superiores que el Dios hebreo, son superiores que el Dios verdadero. Eso era lo que implícitamente estaba diciendo con su actitud. Por eso es que se pone a adorar los otros dioses, como diciendo, mis dioses son mejores que el Dios hebreo. Y obviamente eso le salió bastante caro, ¿no? Y no es que Dios sea un vengativo, sino que la copa de la paciencia de Dios ya había rebosado su límite. Entonces miren, aquí pueden observar en la parte superior, ven un pequeño panteón babilónico. Estos eran los dioses a los que ellos adoraban y de los cuales habla el versículo 4 de Daniel 5. Y digo un pequeño panteón porque los babilonios tenían muchísimos dioses. Cientos de dioses, de hecho, de diferentes categorías, lo cual hablé un poco también con anterioridad. Y estos eran los famosos dioses, por si se preguntaban cómo eran o qué forma tenían. Ahora bien, una vez que se encontraban en todo este acto, haciendo todo este tipo de barbaridades, una fiesta muy profana, llena de autocomplacencia y de cosas que no son mencionables aquí, narra la Biblia que aparece una mano y empieza a escribir en la pared, la famosa escritura de la pared. Cuando esta mano escribe en la pared, dice que el rey se estremeció de sobremanera, se asustó, igualmente todos los que estaban alrededor, tanto así que la Biblia narra que el rostro del rey se palideció y las piernas le temblaban, lo mismo a los que estaban con él. Y hermanos, aquí podemos darnos cuenta que la presencia de Dios es terrible, es una presencia insoportable para el pecado. Dios, que es santo, no puede habitar con los impíos, no puede habitar con el pecado. Eso debemos tenerlo bien claro, hermanos. Y no es que Dios
odia al pecador, no. Dios quiere que todas las personas se salven. Pero las personas, al rechazar a Dios, pues obviamente no pueden estar en su presencia. Esto nos recuerda a lo que narra el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis podemos encontrar dos grupos de personas. Aquellos que cuando llega el Señor por segunda vez, lo reciben con los brazos abiertos y están contentos de que el Señor vuelva, de ver su rostro, de estar ante su presencia. Pero hay un segundo grupo de personas, y la Biblia dice que cuando estas personas ven a Dios, ven a Jesús, se asustan y piden que a los montes, a las piedras, que les caigan encima y que les escondan de la presencia del Señor. Esos son los dos grupos de personas, y eso podemos verlo claramente en este texto. Aquellos que rechazaron al Señor reiteradas veces, que no aceptaron su gracia, que no quisieron vivir conforme a sus principios, pues obviamente no van a poder estar de pie en la presencia del Señor, porque lo santo no convive con lo profano. Es así de sencillo. Entonces, esta historia lo deja muy en claro. Y ojo, que aquí solamente apareció la mano de Dios, los dedos de Dios. Y aún así fue algo tremendo para estas personas. Una vez que sucede esto, el rey manda a llamar a los falsos profetas. Nuevamente este grupo de personas entra en la historia. Y en todo el libro de Daniel los hemos visto en acción. Desde el capítulo 1 aparecen este grupo de personas, que eran magos, hechiceros, astrólogos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿no?, el gran conflicto en acción. Las fuerzas de Dios contra las fuerzas de Satanás. Satanás tiene sus agentes humanos. Satanás quiere ganar esta guerra, pero Dios es más poderoso que él. ¿Por qué? Porque cuando estos falsos profetas entran a la presencia del rey y el rey les pide explicación, ellos no pudieron interpretar la escritura que estaba en la pared. Simplemente no lo lograron. Entonces entra la reina y la reina le dice: mira, aquí hay un hombre que sirvió en el gobierno de tu padre, Nabucodonosor, que de paso, ¿no?, la Biblia usa la expresión padre, pero en realidad se está refiriendo a Nabucodonosor, que era su antepasado. En ese sentido se usa la expresión padre en este texto. Ahora bien, una vez que llaman a Daniel, Daniel entra, y quiero recalcar dos cosas que suceden cuando Daniel aparece en esta historia. El versículo 14, Belsasar le dice a Daniel lo siguiente: he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, Belsasar no es que desconocía del Dios verdadero, no es que desconocía que estaba cometiendo un acto de blasfemia al tomar los utensilios del templo de Jerusalén. Él conocía a Daniel, él había oído de él. Él sabía inclusive que tenía mayor entendimiento y sabiduría. Y es más, en el versículo 22 se nos deja esto clarísimo. Daniel le dice a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar sabía lo que pasó con Nabucodonosor. Seguramente conocía todas las historias, especialmente la que mencionamos en el capítulo 4, de que Nabucodonosor pasó 7 años entre las bestias. Él conocía todo esto y Daniel se lo recalca. Es decir, Belsasar durante toda su vida debió haber tenido muchas oportunidades para conocer al Dios verdadero, para arrepentirse y entregarse a Dios, tal como lo hizo su antepasado Nabucodonosor, pero él lo rechazó, él no quiso. Evidentemente no se arrepintió de sus malas obras, aún sabiendo todo lo que sabía. No es que era ignorante de eso y Dios simplemente lo condenó por lo que hizo esa noche. No. Él sabía lo que había acontecido en el pasado y aún así lo hizo. Hermanos, esto nos deja otra lección importante. Dios todo el tiempo te está llamando. Dios todo el tiempo te está buscando y quiere que vayas hacia Él, que te arrepientas y le entregues tu vida. Pero Dios no puede obligarte y la decisión final está en ti. No seamos necios como lo fue el rey Belsasar. Ahora, continuando. La famosa escritura en la pared. ¿Qué contenía esta escritura? Y aquí pueden verla, ¿no? Tal cual como se encuentra en la Biblia hebrea.
Estaba escrita en caracteres arameos, muy probablemente, aunque algunos teólogos teorizan que pudo haber estado escrito en hebreo antiguo, y por eso no pudieron leerla ni interpretarla los sabios del rey. Bueno, eso es conjeturar, no nos consta, pero así es como aparece en la Biblia hebrea. Ahora, ¿qué decía aquí? Mene, mene, tekel, uparsin, lo cual literalmente significa lo siguiente: contar, contar, repartir y pesar. Eso es lo que dice literalmente esta escritura. Y bueno, aquí está de derecha a izquierda. Recuerden que el hebreo se lee de derecha hacia izquierda, al revés de lo que se hace acá en Occidente. ¿Sí? Por eso queda contar, contar, repartir y pesar. Esta significa lo siguiente. Daniel nos da el significado en los versículos 26 y 28. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez es la forma base de la palabra uparsin que se encuentra ahí. Pérez, tu reino ha sido roto y fue dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Ese es el significado, la interpretación que le da. Entonces es una profecía muy clara, y más que una profecía, es un anuncio de que el juicio de Dios había sido hecho sobre Belsasar. Él había agotado su tiempo de gracia, lo había agotado, ya se le había acabado el tiempo, Dios lo enjuició y fue hallado falto. Hermanos, no sabemos en qué momento nuestro nombre pase por los libros del cielo. No sabemos en qué momento Dios vaya a pasar juicio sobre nosotros, sobre nuestra vida. Por eso debemos estar preparados todos los días como si fuera el último día. Sí, debemos estar listos y a cuentas con Dios, porque no sabemos a qué momento nuestro nombre pasará en el juicio investigador. Entonces es un punto muy importante. Y esa misma noche que Dios pasó juicio sobre Belsasar, sabemos que murió. Había terminado su tiempo de gracia. Lo mismo va a pasar a nivel profético, hermanos. El tiempo de gracia se acaba. Va a llegar un momento donde Dios termine de hacer la obra de juicio investigador, que estudiaremos más a detalle en qué consiste esto en futuros videos, pero cuando termine esta obra se termina el tiempo de gracia para todo ser humano. Por eso debemos presentar nuestra vida como un sacrificio ante Dios todos los días, sacrificio vivo ante Dios, ¿sí? Y eso es la famosa escritura de la pared. Ahora, aquí quiero recalcar el último término, que es el término Pérez o uparsin, el cual significa división o repartir. Y este en hebreo tiene una connotación negativa. Es un repartir que tiene que ver con agresividad, con abusividad inclusive. Si es algo negativo, no es como repartir en el sentido de compartir, sino de repartir en el sentido de arranchar. En otras palabras, aquí Dios le está diciendo que su fin no iba a ser agradable. Iba a ser un fin de hecho un poco violento, un poco estrepitoso. Y sabemos por la historia que eso fue así. Muy bien, para terminar esta primera parte del capítulo 5 de Daniel, quisiera reflexionar sobre este último punto que tiene que ver con el dedo de Dios. El dedo de Dios juega un papel muy importante dentro de esta historia, ya que fue el que escribió en la pared. Pero cuando nosotros revisamos la Biblia, si usted lee toda la Biblia entera, vamos a encontrar que solamente en 3 ocasiones Dios escribió con su dedo, hermanos. Solamente 3. Ahora bien, recordemos que la Biblia se complementa. Nada de lo que está escrito es coincidencia o es un accidente, sino que está ahí por algún motivo. Y esta expresión del dedo de Dios nos puede enseñar algo muy importante. Vamos a darnos cuenta cómo estas 3 historias se complementan entre sí. Están muy entrelazadas, muy ligadas. En primer lugar, en Éxodo 31:18 se nos narra la primera vez que Dios escribe con su propio dedo. Esto fue cuando dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. En segundo lugar, Daniel 5:5 nos narra la historia que estamos estudiando, la escritura en la pared. Y finalmente, Juan 8:6 habla acerca de aquella historia donde Jesús perdona a una mujer adúltera y usa su dedo para escribir en la arena. Deteniéndonos ahí un poco, Jesús se agacha, empieza a escribir en la arena con su dedo. Recordemos que Jesús es Dios mismo, entonces es importante este punto. Dios empieza a escribir en la arena con el afán de salvar a esta pecadora. Los fariseos la acusaban de adulterio y querían apedrearla.
Y Jesús muy sabiamente empieza a escribir. ¿Qué escribió Jesús en aquella ocasión? Escribió los pecados de estas personas, de estos fariseos. Por eso la palabra de Dios dice que acusados por su conciencia se fueron yendo uno a uno, hasta no quedar nadie. Y finalmente la mujer es restaurada. Cristo la perdona, le ofrece su gracia, le muestra su amor y le envía en paz. Pero Cristo también le dice algo más a la mujer. Le dice, vete y no peques más. Y ahí entra en la segunda parte, los mandamientos, la ley. Esta mujer había cometido pecado, pero Cristo ahora le dice, ya no peques más. Y hermanos, eso es importante tener claro, porque cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú te entregas a Cristo, estás aceptando también comenzar una vida nueva al lado de Cristo. Por eso el apóstol dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Dios te manda a caminar sin pecado, vete y no peques más. Ese es el afán de Dios, no solamente pedir perdón, no solamente ser justificados, sino también ahora caminar una vida con Él. Y eso se le conoce como santificación. Ahora bien, aquí es donde juega un papel importante los mandamientos. Porque como dice el apóstol, yo no hubiese conocido lo que es pecado sin la ley. La ley es necesario para eso. Una vez que yo acepto a Cristo, ahora tengo que vivir conforme a las normas de la ley, a las normas de los mandamientos que Dios dejó. Ojo, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Y aquí es donde muchos cristianos se han confundido. Y dicen, no, es que ahora somos salvos por la gracia y la ley ya no importa, eso era para los antiguos. Eso es falso, hermanos. Siempre hemos sido salvos por gracia, y únicamente por gracia, por nada más. Pero la ley es un producto de la gracia. La ley es la consecuencia automática de que yo sea salvo, de que la gracia de Cristo está trabajando en mi vida. Yo guardo la ley no para salvarme, sino porque soy salvo, en gratitud a Dios. Eso es lo que significa caminar con Cristo, hermanos. Recordemos lo que dijo el apóstol Juan. La definición de pecado es infracción de la ley. ¿Sí? El pecado es infracción de la ley. Entonces, si yo quiero caminar una vida con Cristo, tengo que dejar de pecar. En otras palabras, tengo que dejar de infringir la ley. Y por eso es que Dios escribió la ley con su propio dedo. Ahora, finalmente, viene la parte del juicio. Daniel 5 habla de juicio. La última vez que Dios escribe con su dedo es por una obra de juicio. Una vez pase todo esto, me entrego al Señor, recibo su gracia, camino con el Señor, guardo sus mandamientos, me santifico, ahora viene el juicio. Y el juicio, dice la Biblia muy claramente, es hecho sobre las obras de los seres humanos. ¿Pero qué obras? No las que yo pienso que estén bien, sino las que Dios dice que están bien. Y esas se encuentran en sus mandamientos. Y si yo soy hallado falto, pues sabemos cuál es la paga final del pecado. Pero si soy hallado justo, pues gozaremos en las mansiones celestiales. Entonces, en la historia de la mujer adúltera podemos ver la gracia de Dios en acción. En la historia de los 10 mandamientos vemos la ley, la obediencia. Y en la historia de Daniel 5, la escritura en la pared, vemos el juicio de Dios en acción. Estos, mis hermanos, son los 3 pasos de la salvación. Son las 3 fases de la salvación. Justificación, en el caso de la mujer adúltera, santificación, en el caso de la ley, y glorificación, en el caso del juicio. Y por si a alguno no le queda claro qué es la glorificación, es aquel evento que se da cuando Cristo venga, en el cual los santos se van a vivir con Él. Y no solo eso, sino que como narra Tesalonicenses, este cuerpo corruptible es convertido en incorruptible. Mis hermanos, qué preciosas lecciones podemos sacar analizando solamente esta frase, solamente este punto de la historia de hoy. Y podríamos hablar mucho más de ella, pero el tiempo apremia. Sin más que decir, hermanos, espero que podamos tomar en cuenta lo que hemos estudiado el día de hoy. No seamos como Belsasar, no endurezcamos nuestro corazón, entreguémonos a Dios, hagamos caso a sus palabras, vivamos una vida no solamente de justificación, sino también de santificación, y así algún día seremos glorificados y viviremos con el Señor para siempre. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo video.